virtual. Hay 3 ponentes. Tengo la información de la profesora Rosa Amaro, es titular de la Universidad Central de Venezuela, tiene un doctorado en Ciencias de la Educación en la UNED de España, tiene un magíster en Educación Superior en la Simón Bolívar, otro en Tecnología Educativa en la Universidad de Salamanca, especialista en Formación Virtual y Educación a Distancia, licenciada en Educación, docente de pre y posgrado presencial y a distancia, ponente de eventos nacionales e internacionales. Con ustedes, Irama, tú misma preséntate, voy a apagar mi micrófono ahora y voy a colocar la dirección de las preguntas. Ya sabes, tienes 30 minutos, entre 30 y 40 minutos para hablar. Irama, tienes el micrófono apagado. Fíjate arriba en la barra superior, arriba tienes el micrófono apagado. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora sí, adelante Irama, te escuchamos. ¿Ustedes van a ir pasando las láminas? Tú acercas el mouse al centro de la pantalla, las puedes ir pasando tú. Entonces la cosa está difícil porque... Digan, comienza y me indicas y yo las voy pasando. Ok. Bueno, esta forma parte de una investigación que está ahorita en proceso, donde formamos parte, pues, tanto Rosa como Rosana y mi persona. Trabajamos en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, la idea con esta investigación, pues, es sistematizar cómo ha sido pues toda la práctica evaluativa en los entornos virtuales a nivel universitario. Ahí, bueno, siguiente. El propósito de esta investigación, pues, es tener, para los efectos de este congreso, es tener, pues, ese referente teórico que nos permita, pues, desarrollar, valorar la experiencia universitaria en los entornos virtuales y aquellos que tienen la modalidad mixta, que hacen una combinación de los sistemas presenciales con componente a distancia. Y bueno, de alguna manera, pues, tener como un aporte de solución, porque investigaciones previas a este trabajo, muchos de los profesores universitarios plantean pues la necesidad de tener una formación, una capacitación en el componente evaluativo, que manifiestan pues cierta debilidad al respecto, especialmente para los entornos virtuales. Bueno, hay muchas de investigaciones pues que dan soporte pues a la realización de este trabajo y que bueno, que dan pie a que el trabajo que se está realizando o que se pretende realizar en los entornos virtuales busca
que la evaluación es mucho más que ese elemento que puede ser sumativo o formativo, pero tiene muchas herramientas en las cuales a veces no las estamos utilizando. Y bueno, queremos con esta investigación, en una primera parte de esta investigación, pues es dar ese soporte teórico con miras pues de encontrarle respuesta a la evaluación pues, en estos entornos virtuales. Siguiente. Entonces, bueno, hemos visto pues que hemos definido pues dentro de esta investigación que el aprendizaje tiene un elemento colaborativo, es autorregulado en los entornos en general, pues, y particularmente ya lo vamos a ver en el entorno virtual. Parte pues de que el aprendizaje debe tener un significado, debe contener significados para el estudiante, debe ser contextualizado en la realidad, debe ser también muy interactivo, no es nada más la transmisión de contenidos a partir de lo que el docente sabe, sino tiene mucho que ver con lo que el alumno aprende. Es socioconstructivo porque parte de un entorno colectivo donde todos los integrantes pues están participando de ese proceso formativo. Y pues, de hecho, por eso es que es centrado, es un aprendizaje centrado en el alumno y es un aprendizaje permanente. Dentro de todos estos conceptos es que hemos construido los aportes pues de este trabajo investigativo, en este avance que le estamos presentando. Entonces, bueno, cuando hablamos entonces de todos estos elementos concentrados en la virtualidad, cuando hablamos entonces de colaborativo, es sacarle como el máximo provecho que tiene el interactuar y colaborar en red, utilizando los dispositivos digitales y el software que se tengan a la mano, como por ejemplo la pregunta que estaban haciendo ahora, que si podemos utilizar pues los teléfonos celulares en el aula. Eso es uno de los elementos que nos permite desarrollar pues el aprendizaje en la virtualidad. Cuando hablamos entonces de un aprendizaje en la virtualidad que sea autorregulado, es la posibilidad pues que tenemos de usar pues todos esos medios electrónicos de una manera autónoma, de una manera crítica. No es el hecho de que esté pues en el entorno virtual, todo lo que allí pues es bueno y es la panacea. No, hay que saber usar y por ello todo cuando estamos aprendiendo o propiciando situaciones de aprendizaje, todo parte de un todo planificado y organizado. Entonces, y eso nos permite pues usar los diferentes medios electrónicos que tengamos a la mano de una manera autónoma y de una manera crítica. Cuando decimos que sea significativo en la virtualidad, es la posibilidad que tenemos pues de transformar la información relevante en conocimiento y relacionarla entre sí. Es decir, que y eso tiene mucho que ver con lo contextualizado o lo conectado con la realidad. En muchas ocasiones pues se observa que compartimos conocimientos o pretendemos enseñar algún tipo de conocimiento donde eso no tiene un arraigo en la realidad. Y entonces allí ese nuevo conocimiento a adquirir pues pierde el significado. Y eso se relaciona mucho cuando este aprendizaje virtual o en la virtualidad esté conectado con la realidad, que procura pues generar un conocimiento en esos entornos donde se puede incorporar pues experiencias en diferentes lenguajes, en diferentes contextos, en diferentes realidades. Cuando hablamos de que sea interactivo, pues es compartir el conocimiento por diferentes medios digitales.
Y eso tiene mucho que ver cuando hablamos de lo colaborativo. Es cuando tenemos la posibilidad de interactuar y colaborar en red, de alguna manera pues estamos allí compartiendo conocimiento. En la medida pues que ese conocimiento crece en la medida pues que se comparte con otros. Por otro lado, tenemos pues que hablamos que en la virtualidad pues también se da el aprendizaje socioconstructivo en la medida pues que les propiciamos elaboración colectiva de esas actividades, diferentes actividades que estamos propiciando en ese entorno virtual. Ejemplo de ello pues tenemos los blogs, tenemos los wikis, etc. Cuando hablamos entonces de permanente, es que esto es un proceso que no finaliza con una escolaridad determinada, sino que es la puerta de entrada o de inicio para indagar, integrar, crear, compartir información pues a través de los diferentes formatos digitales. Y definitivamente todo esto habla de que es un aprendizaje que está centrado en el alumno. Ya deja de ser el docente una figura protagónica, sino aquí el protagonista pues es el estudiante, en la medida que el docente permita pues construir a ese estudiante pues sus propias estrategias de trabajo en la red, que definitivamente va a potenciar todo ese aprendizaje que está adquiriendo. Siguiente. Bueno, entonces todo esto parte pues de que presumimos pues que el estudiante pues no, el docente no domina muchos de estos elementos y esa es la necesidad pues que nos ha dado las investigaciones previas a este trabajo, la necesidad de tener una formación. O sea, la presunción es que de alguna manera esto pues no está ocurriendo de esta manera. Y de allí pues la necesidad de formar, de capacitar y por lo menos hacer evidente pues de esta, de develar pues esta situación teórica, de tal manera que nos permita pues llevar, lo deseado pues es llevar esto a la posibilidad pues de que el docente incorpore nuevas estrategias de propiciar pues este aprendizaje en la virtualidad y que les dé pues nuevas herramientas para que ese proceso pues se evalúe. Siguiente. Entonces, bueno, tenemos, como les venía diciendo, pues todo esto está centrado pues en un modelo pedagógico. No podemos, o sea, la práctica evaluativa no elude, no es algo aparte de la práctica de ese desempeño docente. Todo desempeño docente debe estar sustentado en un modelo pedagógico y dentro de ese modelo pedagógico tiene un elemento, pues lo que es la práctica evaluativa en el entorno virtual. Entonces, ¿qué significa pues este modelo pedagógico? Se apoya en una concepción de la educación a distancia y del teleaprendiente adulto, ¿no? Aunque han habido experiencias también donde han incorporado a niños que son, si se quiere, los más prestos para este tipo, conectados pues con estas nuevas tecnologías, mas sin embargo pues siempre se está centrando pues en el adulto. Parte pues de un modelo pedagógico dentro de una concepción del aprendizaje socioconstructivo y donde hay unos modelos de evaluación que nosotras lo hemos llamado unos modelos alternativos frente a qué, frente a la experiencia, a lo cotidiano que hemos visto en nuestra experiencia pues educativa. Entonces, este modelo pedagógico contempla unas dimensiones que encaran lo teórico, se apoya en una didáctica medial, hay una enseñanza propicia pues de estos ambientes virtuales, que no es más pues que todo un sistema tecnológico multicrónico, o sea que más que sincrónico,
sino tiene muchos elementos pues que simultáneamente están pues dispuestos pues para este proceso de aprendizaje. Hay una comunicación virtual, que es esa comunicación didáctica que implica pues ese encuentro dialógico entre el que está estudiando, el estudiante pues y el docente, donde hay muchos agentes involucrados. Están las redes, están los contenidos, están los diferentes medios que le permiten pues que se dé esa comunicación. Y está el entorno virtual de aprendizaje, que debe propiciar o debe combinar pues el aprendizaje independiente y el socioconstructivo a través de pues de esas competencias mediales, porque definitivamente hay que manejarse pues en estos entornos virtuales requiere de dominar algunas competencias propicias a estos entornos. No es solamente publicar en un entorno virtual determinado algún contenido, sino que requiere por parte del docente una incorporación pues activa a ese proceso. Siguiente. Entonces, bueno, de todo esto surge pues la evaluación, que la evaluación entonces es un proceso complejo y multidimensional, en tanto que implica un acto valorativo, sistemático, continuo y riguroso. Es decir, no es algo al azar, es algo planificado y organizado. Esta complejidad se profundiza en los escenarios universitarios en ambientes virtuales, evaluación como eje transversal, porque no es nada más, siempre hay esa creencia de que la evaluación es el producto final de evaluar. No, la evaluación se viene dando durante todo el proceso educativo. Y por eso, pues, es que le llamamos transversal, en ello coinciden estos autores, y habla pues de un docente con un docente innovador que acepta pues de ese desafío que significa involucrar o incorporar a su práctica docente nuevas formas de evaluar, y por ello pues le hablamos pues de una manera alternativa. ¿Por qué? Porque es distinto a lo que comúnmente pues se ha venido haciendo, y sobre todo que se ha utilizado en el aprendizaje presencial. Entonces, todo esto sustentado en unos criterios generales que tiene que ser explícita y clara, no es una caja negra que la destapa el docente al final del proceso, sino que eso está dentro de lo explícito desde el inicio de ese proceso. Y está clara y acordada con todos los involucrados en ese proceso. Tiene que ser válida, tiene que ser flexible, porque al incorporarse las redes y esas formas alternativas de evaluación, tiene un alto sentido de la flexibilidad. Debe ser consistente con lo que se ha dado, con los contenidos que se imparten. Debe ser justa, porque ese es un elemento importante del tema evaluativo. Es que estamos aplicando alguna estrategia que es justa. Debe ser coherente y, por supuesto, si estamos dentro de un proceso de un modelo pedagógico socioconstructivo, tenemos que esa construcción también tiene que evidenciarse en esa evaluación. Y entonces, bueno, estamos hablando tanto del proceso como de los resultados que queremos obtener. No es concentrarnos solo en los procesos ni concentrarnos en los resultados, sino que todo ese proceso va a lo largo de todo el aprendizaje del estudiante. Siguiente. Entonces, todo esto, como todo proceso didáctico, pues esa evaluación tiene que partir de un análisis, tiene que diseñarse para cada evento evaluativo que vamos a tener, tiene su desarrollo, es decir, la ejecución pues de la implementación de
de esa evaluación y bueno, verla en la acción, cómo se comporta pues esa evaluación, qué productos tiene. Y con toda certeza pues todos esos elementos que nos ha dado la implementación de ese diseño nos va a llevar pues a analizar esos resultados y nos va a permitir pues retroalimentar pues este diseño original y volvemos. Esto es de una manera pues permanente. Siguiente. Entonces, bueno, esta evaluación tiene unos enfoques que parte pues que el proceso alternativo tiene que ser consistente con los principios de un aprendizaje autodirigido, es decir, que está muy centrado en la persona que aprende, tiene que ser realístico, o sea, que tiene que tener significado y que ese significado, bueno, que funcione. Es formadora y por supuesto es holística. No es nada más donde contemple pues todos estos elementos de ese proceso de aprendizaje donde la persona se está involucrando en ese proceso. Siguiente. Entonces, esto habla pues de unos modelos. Hay el modelo autoevaluativo, el coevaluativo y el heteroevaluativo. Desde un punto de vista autoevaluativo, pues tenemos los portafolios en el entorno virtual, pues que hay varios tipos de ellos. Hay el coevaluativo, donde tenemos los blogs, porque de alguna manera pues aquí están participando, se está construyendo ese aprendizaje de una manera colaborativa. Y entonces los blogs son una manera pues de son productos y procesos susceptibles de ser evaluados, al igual que las conversaciones electrónicas, son los chats, las videoconferencias, los foros de discusión. Cada uno de estos elementos, al igual que el heteroevaluativo, donde debe tener elementos autoevaluativos y coevaluativos, y donde la figura del docente, pues aquí es muy importante. Todos estos elementos, pues, se construyen, como decíamos anteriormente, son claros, justos, equitativos, ¿sí? Y tienen que tener unos criterios muy claros, porque para que el estudiante sepa cuáles son los niveles de exigencia pues, que está teniendo la actividad pues, que le están solicitando. Siguiente. Entonces, bueno, el ámbito de toda esta evaluación, bueno, tiene mucho que ver pues con el diseño, el papel del docente en ese proceso de la moderación y la evaluación propiamente dicha. Siguiente. Entonces, ¿qué significa pues estos ámbitos de la evaluación? Cuando hablamos del diseño, hablamos pues, se supone pues que debe estar casado con ese modelo pedagógico al cual hemos asumido este proceso de aprendizaje en la virtualidad. Tiene que tener unos principios coherentes con el aprendizaje en adulto, con la modalidad que se está empleando, a partir pues de una reflexión que facilite pues unas decisiones adecuadas. Por otro lado tenemos pues la moderación, que es el desarrollo pues de técnicas de evaluación en línea, focalizándolos en la retroalimentación tanto individual como colectiva, y el acompañamiento y el tema de la relación social pues que se establece allí. Y la moderación es bien importante en tanto que no es solo, como les decía anteriormente, dejar en el entorno virtual una actividad y que el alumno la desarrolle sin que este alumno no tenga, o este estudiante no tenga pues una retroalimentación importante de su actividad, de su desempeño. Esto es una manera pues la moderación implica pues que el estudiante el aislamiento que a veces
es la tendencia pues de estos entornos virtuales, que como no vemos al profesor físicamente, pues hay esa sensación del abandono. Entonces es importante acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, y eso se da pues en esa retroalimentación tanto individual como colectiva, dependiendo pues de la actividad que se esté moderando. Y lo evaluativo pues requiere pues de estrategias alternativas aplicadas en la red, enfatizando en la autoevaluación, en la coevaluación, en el uso de portafolios electrónicos, en estrategias de diagnóstico. Y contemplar procedimientos de la autovaloración de la experiencia instruccional. Esto es bien importante. Hay veces que el estudiante tenga la oportunidad de dar un feedback de lo que fue su desempeño, pero también de cómo fue el comportamiento de ese entorno virtual para su proceso de aprendizaje. Y entonces eso es bien importante. Tiene que ver cómo se valora su propia experiencia, pero también cómo valora la experiencia de haber participado pues en esa experiencia virtual de aprendizaje. Siguiente. Entonces, bueno, todo estos elementos tiene pues unas estrategias específicas para estos entornos virtuales, como son las rúbricas, los portafolios electrónicos. Tiene un objeto, tiene unos momentos clave en los cuales eso se va a realizar. Siguiente. Entonces, todo esto pues nos habla de todo este proceso de una revisión permanente sobre esas creencias, sobre la práctica evaluativa en los entornos virtuales. La más famosa es que generalmente hay cosas que ni siquiera lo garantizamos en los entornos, en la presencialidad. A veces tenemos tanta cantidad de alumnos en las aulas que no podemos garantizar que en el 100% el estudiante respondió en las preguntas, sobre todo la actividad de aprendizaje. De modo pues que hay veces le endosamos al entorno virtual cosas que no lo hemos resuelto en la presencialidad. Y bueno, y por eso se han sustentado muchas creencias sobre la práctica evaluativa, y hay infinitos mitos en torno a eso. Y definitivamente yo creo que en la virtualidad se garantiza de una manera, tanto como en la presencialidad, se garantiza una evaluación de calidad. Siguiente. Entonces, bueno, todo ese proceso evaluativo, o podemos de alguna manera minimizar pues todas esas creencias, por no decir eliminarlas, se traduce pues, como dice aquí, pues en un plan evaluativo que tiene que estar sustentado pues en unos aprendizajes esperados, tanto reproductivos como productivos, que contempla pues estrategias como es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, y debe considerar pues herramientas y técnicas acorde a ese proceso que estamos llevando de ese aprendizaje. Siguiente. Entonces, a manera de conclusión, porque esto todavía es un proceso abierto, pero para los efectos pues de este compartir en este congreso virtual, podemos decir pues, a manera de cierre, pues que cuando el proceso de enseñanza combina el proceso de evaluación, este proceso tiene que combinar también o revisar pues su congruencia. Es decir, todo este proceso de evaluación combina la propia congruencia del entorno en los cuales estamos trabajando. Reconocer que la evaluación en la presencialidad y la virtualidad depende de un modelo teórico asumido. Ese modelo pedagógico deseable debe considerar los rasgos del aprendizaje que se desea evaluar en el contexto universitario virtual. Es importante pues revisar las diferentes concepciones pedagógicas con un imperativo para corregir vicios
que se dan tanto en la presencialidad y más aún pues en la virtualidad. Clarificar lo relacionado con los aprendizajes esperados. Si eso falla, la práctica evaluativa pues falla. Seleccionar pues las herramientas tecnológicas que dependerán de los aprendizajes pues esperados. Siempre es importante correlacionar, como lo dijimos en láminas anteriores, pues eso que queremos que se logre ese aprendizaje, entonces tenemos que utilizar una herramienta tecnológica para evaluar ese aprendizaje esperado, debe de ser congruente y acorde a las exigencias de lo que se está pidiendo. Siguiente. Entonces, ¿qué aspiramos? Como les decíamos, esto está sustentado pues en investigaciones anteriores, donde la gran necesidad de los docentes a nivel universitario pues es la formación y la capacitación, y esa formación y capacitación del docente en los entornos virtuales en el segmento de evaluación aspiramos pues que es promover prácticas evaluativas pertinentes y de calidad. Siguiente. Ofrecemos pues un apoyo técnico pedagógico por la vía del acompañamiento. Siguiente. Y bueno, muchas gracias por su atención y muchas disculpas a todo al equipo. Hablo en nombre de Rosita, de Rosana y el mío propio, pues de todas las dificultades que tuvimos para conectar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irama y el resto del equipo. Estamos ahí sobre el borde del tiempo. Les vamos a enviar por mail las preguntas para que las respondan en la página web del Congreso. Les damos muchas gracias. Los invitamos a salir de la sala si se termina el proceso de grabación. Y los invitamos a nuestra primera ponencia que vamos a tener mañana. Muchas gracias. A ustedes.